Gracias a Dios, hermanos, después de haber leído este magnífico pasaje de la Escritura, Romanos 5, del 1 al 11, y bueno, nos están repartiendo las notas o resumen, o como quieran llamar, de esta publicación. La idea es que ustedes puedan anotar también las citas que les voy a dar. Ahí a propósito, en las notas no he puesto ninguna cita bíblica para que ustedes les puedan ir anotando conforme vamos desarrollando el tema y puedan también tomar notas de todo aquello que les parezca interesante o puedan pues básicamente abundar o comentar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das también para meditar en tu palabra, para abrirla, Señor, para conocerla, para poder, Señor, también pues tener mayor conocimiento de ti, Padre, para poder tener una fe más firme, Señor, para poder obedecerte mejor, para poder servirte y seguirte, Padre. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora, en Cristo Jesús. Como ustedes saben, hemos tenido ya un tiempo de sermones doctrinales, le llamo yo, que son básicamente enseñanzas básicas, enseñanzas que son conceptos, pero que también se llevan a la práctica en nuestras vidas. Entonces, estamos ahora viendo la seguridad de nuestra salvación. Algunas iglesias le llaman la perseverancia de los santos también, o simplemente que la salvación es completa. Romanos es un libro que pone a prueba la mente y el alma, y es un libro profundo y es rico en la verdad de Dios. Martín Lutero tenía una inquietud muy grande. A pesar de ser un monje agustino, versado, que daba clases pues de Biblia, él tenía una gran duda. No sabía si era salvo o no. No sabía si se iba a ir al cielo o al infierno. No sabía qué camino iba a tomar su vida eterna. Siendo monje agustino, siendo maestro de la Biblia, siendo predicador de la palabra. Y esa era una gran inquietud que no lo dejaba dormir. Y entonces en una de sus cátedras empezó a estudiar el libro de Romanos. Y Romanos lo guió al arrepentimiento. Y lo guió, a pesar de tener una serie de situaciones, circunstancias ajenas, digamos, al verdadero cristianismo, Romanos lo convirtió. Y no solamente lo convirtió, sino que lo despertó. Y no solamente lo despertó, sino que provocó una revolución en la iglesia, llamada la Reforma. Martín Lutero, gracias a la lectura y al estudio profundo del libro de Romanos, pudo sacar a la iglesia de ese abismo en el que se encontraba. Así que gracias a la maravillosa inspiración del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro que habita en nosotros, las verdades de la palabra de Dios, y en especial en el libro de Romanos, pueden abrirse a nuestras mentes. Y yo confío, hermanos, que al examinar estos primeros 11 versículos del capítulo 5, aprendamos el día de hoy a regocijarnos, a contentarnos, a saber qué es lo que tenemos respecto a la seguridad de nuestra salvación. Hoy en día incluso hay muchas cuestiones. Hay un famoso libro de teología que estudian en muchos seminarios, que enseña, y pongo entre comillas, fíjense lo que dice, algunas personas verdaderamente convertidas han caído de la gracia, y el peligro de caer de la gracia amenaza a todos los cristianos. Es un tema, hermanos, que a lo largo de los años ha sido objeto de un acalorado debate en teología.
Hay dos corrientes muy fuertes en el cristianismo. Una se llama el arminianismo y otra es el calvinismo. Y entre ellas hay algunas divergencias, algunos distanciamientos. Este es uno de ellos. Y son extremos en algunas circunstancias que parecieran irreconciliables. Siempre ha habido quienes han afirmado que se puede perder la salvación y también quienes han afirmado que no. Y la batalla ha continuado a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Hermanos, se trata de la seguridad eterna, de la perseverancia de los santos, o, como a veces decimos, la doctrina de que una vez salvo, siempre salvo. Hoy en día, en muchas iglesias, enseñan que un cristiano puede perder la salvación. A veces oímos hablar de algunos cristianos que recaen y que se apartan del conocimiento de Cristo. Y esta doctrina que dice que se puede perder la salvación, básicamente convierte la obra de Cristo en una obra condicional. ¿Qué quiere decir? Que la salvación solo es válida si se cumplan condiciones de mantenimiento, si se cumplen condiciones de comportamiento, o también que Dios nos ha salvado, pero tenemos que continuar cumpliendo un estándar para poder agarrarnos de la salvación. Y que si en algún momento no lo hacemos, la podemos perder. Pero hermanos, esto no hace falta para que nosotros en todo lo que hemos estudiado podamos comprender y darnos cuenta de que se trata básicamente de una justicia por obras. Lo que realmente está diciendo es que la salvación es condicional en el sentido de que mis obras deben cumplir con el estándar o perderé la salvación. Y este es el tema que trata Pablo en Romanos 5. Pablo escribió básicamente Romanos 5 para afirmar el Evangelio y expone su tesis desde los capítulos 3 y 4, que es la salvación viene por gracia mediante la fe. Estudiamos hace poco con nuestro hermano Edgar la justificación, precisamente Romanos 3, en donde dice que la fe y solo la fe es lo necesario para que obtengamos la salvación eterna. Pero esto, hermanos, era algo bastante incomprensible para los judíos de aquella época, a quienes seguramente Pablo estaba también hablando, a los judíos dispersos en Roma. Para ellos era imposible, y tal vez para los humanos normales, pecadores, era algo imposible, algo revolucionario, porque ellos habían sido criados, y casi todos, en un sistema de obras para obtener justicia, en un sistema de salvación basado en obras. Así que cuando Pablo explica en los capítulos 3 y 4 que la salvación es un regalo gratuito y que es dada por la gracia de Dios y que no se gana ni se merece, sino que se obtiene solo por fe, a los hombres les resulta muy difícil comprender esto. ¿Por qué? Porque los hombres se centran en las obras, se centran, como hoy en día, en los logros humanos, se centran en la autocomplacencia, en el éxito, en el enaltecimiento de sí mismos. Y entre más tienes, entre más eres, entre más mejor posición, pues eres más prominente y seguramente por lo mismo te vas a ir al cielo. La filosofía de los hombres y de las religiones de todo el mundo es: soy bueno, y entre más bueno mejor, soy religioso, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien con todos, por lo tanto no me merezco el infierno, no creo que Dios me mande al infierno porque yo soy bueno. Y esto lo hemos oído infinidad de veces, decir: yo soy una buena persona, soy religioso, voy a misa, voy a la iglesia, hago lo mejor que puedo, hasta ayudo a los pobres cuando puedo. Y por eso estoy seguro que Dios no me va a condenar, soy buen papá, soy buen esposo,
doy el gasto. Y es muy difícil para quienes han sido criados y educados para entender que entran al reino de Dios siendo buenos, siendo éticos, siendo morales, que otros pueden entrar solamente por fe. No se les hace justo. Y esto es lo que pensaban los judíos. Y si nos damos cuenta en la lectura de Romanos, pareciera que Pablo a veces tiene un judío parado enfrente que le está haciendo preguntas y al que Pablo le está respondiendo en el libro de Romanos. Pablo discute en Romanos con un judío imaginario de vez en cuando y acaba de escribir, después de la introducción, estos capítulos 3 y 4 donde desarrolla la tesis de que la justificación, la salvación es solamente por fe. Y entonces yo me imagino a un judío, alguien que está ahí, que le dice a Pablo: oye Pablo, dices que la fe es todo lo que se necesita para la salvación. ¿Estás seguro de que eso es suficiente? ¿Estás seguro de que solo entras por fe? ¿Y estás seguro de que una vez que estás ahí no tienes que portarte bien o mantener algún tipo de estándar, porque si no te van a echar fuera? Y entonces en el capítulo 5 Pablo trata el tema de la salvación, de realmente el regalo de Dios, realmente de la perseverancia de los santos. Y en estos primeros 11 versículos Pablo presenta 6 grandes eslabones de una cadena irrompible que nos mantiene atados a todos nosotros con Cristo Jesús. Es una cadena de 6 eslabones tan segura, hermanos, que yo espero que después de esto el Espíritu Santo nos permita conocer y saber que si ha venido Jesucristo, le pertenecemos a Él y para siempre. Y que esa doctrina de que se puede perder pueda desaparecer de las mentes de todos y cada uno de nosotros y podamos establecer una verdadera relación con nuestro Dios. Una de las cosas que Satanás hace al atacar a un cristiano es atacarlo en la seguridad de su salvación. A Satanás le gusta hacernos dudar de nuestra redención. Por eso, cuando te pones la armadura del cristiano que está en Efesios 8, lo primero que te dice es que te pongas, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿De qué es eso? El yelmo de la salvación, para que aguantes los porrazos que te va a dar Satanás. Ponte el yelmo de la salvación. Y Pablo está escribiendo también a los tesalonicenses, describiendo este detalle, llamando al yelmo de la esperanza de la salvación. Porque Satanás quiere asestarte golpes devastadores en la cabeza, haciéndote dudar de tu verdadera salvación, haciéndote dudar de tu verdadera redención, haciéndote dudar de tu verdadera protección que tienes eterna, haciéndote dudar de que le perteneces a Dios. El enemigo quiere que creas que de alguna manera puedes perder tu redención y por eso te ataca haciéndote sentir inseguro, inmundo, intimidándote, diciéndote: ¿ya viste? Te vas a ir al infierno. Hermano, por eso debemos ponernos el yelmo de la salvación, el yelmo de la confianza en nuestra verdadera redención. Yo quiero también, hermanos, que salgamos con ese casco puesto, bien puesto, y mostrar al mundo y a nosotros mismos que estamos seguros que pertenecemos a Dios para siempre. Y por eso, hermanos, en Romanos tiene este eslabón de 6, esta cadena de 6 eslabones irrompible, inquebrantable, que nos ata con grilletes de donde quieran. Estamos totalmente aferrados a Jesucristo. Estamos encadenados a Cristo. El primer eslabón, hermanos, está inmediatamente en el versículo 1. Dice así: justificados pues. ¿Por qué empieza así este
capítulo, porque viene del 3 y del 4, donde ha hablado ampliamente de la justificación. Entonces, retomando y concluyendo las enseñanzas de esos capítulos, dice: ahora sí, justificados pues, ya hemos sido justificados por fe, y todo lo que conlleva, dice: justificados pues por la fe. Y ahora viene el eslabón número 1: tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ese es el primer eslabón. ¿Qué significa esto? La primera gran realidad que me confirma como creyente que estoy eternamente seguro de mi salvación es que estoy en paz con Dios. Me da risa la paz del mundo, y me da tristeza. Hace 2 semanas estábamos hablando del famoso cese del fuego, de la paz firmada que hizo Estados Unidos provocando a Irán y a Israel, tratando de meter ahí en la franja de Gaza a los palestinos para que ya se dejaran en paz. No habían terminado de secarse la tinta, hermanos, ya estaban bombardeando otra vez, ¿no? Y estas noticias de esta semana, pues continúan los bombardeos, y es que ahora sí le dieron a lo que les daba miedo, y ahora sí está, o sea, pues ¿cuál paz? Como decía mi abuelita, pues más que paz es paz, 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 paz. La palabra, pues, la palabra por tanto, nos vincula con el fundamento establecido en los capítulos 3 y 4, la justificación por la fe. Ser justificados ante Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo nos lleva inicialmente a la salvación. Creemos en el Señor Jesucristo y somos salvos. Y al entrar en la salvación heredamos una eterna vida llena de bendiciones, o una eternidad llena de bendiciones. Y una de ellas es que estamos seguros en esa relación, porque el primer eslabón es que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta paz? ¿De qué hablamos cuando decimos estoy en paz con Dios? Les voy a recomendar un libro que escribió Billy Graham que se llama precisamente Paz con Dios. Es un libro por ahí de los años 70 o 60 tal vez. Búsquenlo si lo pueden comprar, léanlo, es chiquito. Paz con Dios. ¿Qué es esta paz? Algunos han sugerido, hermanos, y muchos cristianos dicen: ¿cómo estás en paz con Dios? Porque creen que significa tener una tranquilidad mental. Pues estoy en paz porque ni Dios se mete conmigo ni yo con él. No, es una manera de estar en paz, tal vez. También unos piensan que es una sensación psicológica de seguridad. No, estoy seguro porque yo estoy tranquilo, ¿verdad? A mí no me perturba nada eso de irme al infierno o al cielo. No, yo estoy en paz con Dios y con todos los hombres. También a veces es una especie de un sentimiento positivo de seguridad. No, pues es que yo tengo todo, yo me porto bien, yo hago esto. No. Pero decir todo esto es algo bastante subjetivo. Pero no es la intención del pasaje que nos está empezando a decir Pablo. Porque no es subjetivo, es objetivo. Porque esta paz no se refiere a los sentimientos, se refiere a una relación. Dice que tenemos paz para con Dios. Y tenemos paz para con Dios gracias a la salvación. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues si ahora estoy en paz con Dios porque soy salvo, pues ¿cómo estaba antes? ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra. La guerra. Antes estaba yo en guerra con Dios. Cristo ha cambiado drásticamente nuestra relación con Dios y de eso se trata la salvación. Estábamos en guerra, por así decirlo.
Dios era nuestro enemigo y nosotros éramos sus enemigos. Pero gracias a la justificación por la fe hemos alcanzado una relación de paz, una paz verdadera. Y esa paz no es una actitud, no es una tranquilidad psicológica, no es una calma mental, no es una sensación subjetiva. Es simplemente, hermanos, que la guerra entre Dios y nosotros se terminó. ¿Está claro eso? Muchos pueden pensar, pero si yo nunca he sido enemigo de Dios, yo nunca me he peleado con Dios, yo nunca le he hecho pleito, al contrario, yo quiero ser su amigo, yo no lo quiero hacer daño, yo no me meto con él. Pues qué bueno. Pero ¿sabes qué? Ese no es el problema. El problema no es que estés tú en guerra con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Del pecador, del no redimido, de lo que éramos antes nosotros. Es que Dios está en guerra con ellos. Y el que no se ha arrepentido, Dios está en guerra contigo. Y es una guerra que no puedes ganar. Dios es tu enemigo, ya seas conscientemente su enemigo o no. Si estás en pecado, eres su enemigo y eres tan enemigo suyo, y Él está en guerra contigo que un día te va a ganar, te va a arrojar al lago de fuego eterno para quemarte por los siglos de los siglos. Esa es la consecuencia de estar en guerra con Dios. Vas a ser totalmente derrotado. Así de fuerte es la guerra que Dios tiene contra ti. Y esto, hermanos, nos debe poner en una perspectiva diferente. Dios está en guerra con el pecador. Dios es enemigo del pecador. Dios lucha contra el pecador. Dios es enemigo del pecado y Dios es enemigo de Satanás. El trasfondo de este concepto, hermanos, de la guerra entre el hombre y Dios, el trasfondo del verdadero concepto de paz es Romanos 1 y 2. Y eso nos habla de la ira de Dios. Fíjense nada más lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es Dios quien está en guerra con los impíos y con los injustos y con aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Y esto no es nuevo. Desde el inicio, en Éxodo 22-24 dice, fíjense, y mi furor se encenderá y os mataré a espada y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Deuteronomio 32 del 21 al 23 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos todas mis saetas. Hermanos, esta es una declaración de alguien que está no enojado, furioso. Es Dios hablando en contra del pueblo, en contra del pecado y los pecadores. Dice, emplearé en ellos mis saetas, ¿verdad? Las flechas que salen de los arcos. Hay muchas otras citas bíblicas, anótenlas, hermanos, que están ahí. Por tiempo no las podemos leer, pero dice Josué 28:18, Segunda de Reyes 22:13, Isaías 5:25, Isaías 13:9 y muchas citas más que muestran la guerra que tiene Dios contra el pecado y contra el pecador. Así es que puede que los hombres no estén tan enojados con Dios, puede que no quieran lanzar la primera piedra, pero Dios sí está muy enojado con el pecador. Efesios 5:6 dice,
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando se muestra Jesús regresando en Apocalipsis 19, dice así: de su boca sale una espada afilada, y con ella hiere a las naciones, y gobierna con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, va a llegar el día en que nadie va a querer oponérsele a Dios, ni poder oponérsele a Dios. Así pues, hermanos, el resumen de esta relación se expresa mejor en el Salmo 77:11, que dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Así, hermanos, el problema es que Dios está en guerra con el pecado, contra los hijos de ira. Todos ellos son sus enemigos. Romanos 8:7 son enemigos de Dios. Así pues, ¿qué creen entonces que significa cuando la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios? ¿Les suena esto bien? ¿Les suena este maravilloso? Hermanos, ya nadie de lo que podíamos temer, ya no hay que temer. Nos vamos a ir al cielo. No va a haber dardos, no va a haber fuego eterno. Es maravilloso. Tenemos paz para con Dios, y no es que hayamos hecho algo o lo hayamos recibido de nuestra parte, sino que alguien lo satisfizo. ¿Quién fue? ¿Qué fue? La obra perfecta de Jesucristo. Recordemos que Dios derramó su furia y su ira sobre Cristo, y dice al final del versículo 1: tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Dios, por medio de Jesucristo, Dios fue apaciguado. Dios fue puesto en paz. Gracias a Jesucristo, Dios nos puso en paz, nos declaró amigos en lugar de enemigos. Porque toda su venganza, toda su ira y todo su juicio se desató en Cristo en la cruz. Y por eso tenemos paz con Dios. Y es bueno saberlo, porque este es mi nuevo estado y se deriva de la reconciliación lograda por la obra de Jesucristo. En Cristo nuestro pecado fue castigado, por así decirlo. En Cristo se realizó el pago completo y Dios fue calmado y Dios quedó satisfecho. El precio fue pagado, y por eso dice en Colosenses 1, versículos al final del 20 al 22, dice: habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 20 al final. Y dice 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y este pasaje me recuerda a una escena de hace poco en la oficina oval de Donald Trump, que se cree el Dios de este mundo. Y fue un presidente, no me acuerdo, de un país africano, creo que de África, de Sudáfrica, a la oficina oval. Y entonces era una plática de comercio y de cables y no sé qué. Y de repente Trump le suelta: que ustedes han estado matando granjeros blancos. Y le empieza a poner una regañada al presidente. O sea, los dos son presidentes, cada uno de su país, pero le puso una regañada. Y dije yo: ¿qué diferencia? Porque le sacó sus trapitos al sol, y esto fue una noticia mundial. ¿Qué diferencia entre Cristo, nuestro Dios? Porque el día que nos presentemos a Él sin mancha, dice aquí,
para presentaros santos y sin mancha. No va a haber nada que nos reclame el Señor. No va a haber nada que nos exija o que nos reprima o que nos regañe, porque nos va a presentar santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con todo el pecado por el que debíamos ser castigados, hermanos. Y este es un pensamiento que tenemos que llevar constante. Por eso celebramos la Santa Cena hoy. Por eso debemos celebrarla constantemente, porque eso nos recuerda que Cristo cargó con todo nuestro pecado para poder presentarnos santos y sin mancha. La ira de Dios hacia nosotros, que finalmente nos condenaría al infierno eterno, ha sido eliminada. Toda su furia plenamente absorbida y resuelta en el sacrificio de Jesucristo. Y nos queda una maravillosa relación de reconciliación y paz por medio de Jesucristo. Así que deben subrayar esta línea al final del versículo 1, dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que tenemos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra pregunta que puede surgir de aquí que dice: bueno, ya estoy en paz y ya no va a surgir la guerra otra vez. Esto nos mantiene. ¿Cómo me mantengo yo en esa relación? ¿Cómo sabemos que eso va a ser continuo? Jesús no solo nos reconcilió con Dios inicialmente, sino que mantiene esa reconciliación, porque esa es su obra sacerdotal. Primera de Juan 1 nos habla de esa limpieza continua. Todo el capítulo nos habla de esa mediación continua, nos habla de ese lavamiento continuo de nuestro pecado que Jesucristo nos provee para mantenernos en esa relación. Así que tenemos estas dos verdades tremendas, hermanos, que a veces el cristiano no puede percibir. Por un lado, estamos en paz con Dios para siempre, porque cada pecado que cometimos y que cometamos ya fue llevado por Cristo. Y entonces no hay nada que viole nuestra reconciliación, porque el pecado por el cual deberíamos ser expulsados ya fue pagado y cubierto. Incluso, hermanos, en nuestro caminar diario por el mundo, que a veces pecamos, el Señor nos sigue purificando para que nos mantengamos reconciliados, no solo por la obra pasada de Cristo en la cruz, sino por lo que está haciendo ahorita Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Y cuando le dice a los apóstoles: voy pues a preparar morada, no es que se ponga el traje y esté pegando tabiques de oro allá. No, está haciendo esa obra sacerdotal continua, reconciliándonos por siempre hacia Dios. Está en una mediación presente a la diestra de Dios. Su ministerio sacerdotal dice que vive para siempre e intercede por nosotros. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Estoy en paz con Dios. Efesios 2:14 es una declaración maravillosa de la Biblia. Teníamos que subrayarla y estudiarla, porque dice: Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y mientras viva, mantendrá esa relación de paz. ¿Y cuánto va a vivir Cristo? Eternamente. Así que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo por tu pecado y por mi pecado. El enojo, la ira de Dios ha desaparecido contra mí y estoy en paz, y nada puede cambiar esa relación. Amén. Amén. Ese es el primer eslabón. Y hoy nada más vamos a ver dos, porque si no, ya me están haciendo eso. El segundo eslabón, el versículo 2 dice: ¿por quién? Antecediendo la declaración que dice que Jesucristo, por quien también nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Acceso. Versículo 2. Por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En el primer vínculo nos asegura eternamente
con el Salvador la paz con Dios. Pero en el segundo nos dice que estamos permaneciendo en la gracia de Dios. El segundo eslabón es permanecemos en la gracia de Dios. No entramos y salimos de la gracia de Dios. No uso el estado de, como decía mi mamá, del contentillo. Hoy estoy de buen humor, mañana no. Hoy sí, al rato no. Ahorita no, mañana tal vez. No es eso. Permanecemos en la gracia de Dios, no la atravesamos. Hermanos, a veces nuestra mente débil no alcanza a comprender esta verdad, porque es muy vasta y profunda y cada palabra es poderosa. Empieza por quién, por Jesucristo, obviamente, todo es por Él. Y la idea clave de todo el texto es la mediación de Jesucristo a través de su maravillosa muerte. Por Él nos lleva Dios a la paz y dice, porque también tenemos acceso por la fe. Acceso. Esta palabra asombrosa, incomprensible, es una palabra que está más allá del alcance de un judío. Incluso para concebir que alguien en la tierra pudiera tener acceso a Dios. Ustedes recuerdan la historia de los judíos, cuando el pueblo fue formado como pueblo en el monte Sinaí. ¿Quién tenía acceso a Dios? Solo Moisés. Solo Moisés. Y si el pueblo se acercaba, ¿qué le pasaba a alguien del pueblo? Si se atrevía a subir el Sinaí o tocarlo siquiera, o si un burrito por ahí se desbandaba y tocaba el monte, los animales eran apedreados también, porque nadie podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Y cómo era esa presencia de Dios? Temible. Dice que el monte Sinaí estaba humeando, relampagueando, salían truenos, fuegos, y el pueblo de Dios, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan ustedes? No queremos oír a Dios, no lo queremos, nos da miedo, nos da terror, nos morimos, que te hable a ti mejor, decían a Moisés, a mí no. Y cuando el Señor iba a hablar, ¿qué le dijo al pueblo? Purifíquense, todos ustedes, lávense, báñense, límpiense, pónganse ropas nuevas, no tengan relaciones, absténganse, porque voy a ir a la presencia de Dios. Todo esto era lo que ellos del pueblo sabían, y la palabra acceso era casi inconcebible. La palabra acceso se usa aquí en Efesios 2:18 y 3:12, y siempre se refiere al acceso de Dios, al acceso hacia Dios. Pero Jesucristo nos da acceso a Dios, y un judío nunca lo supo, nunca pudo entender eso. Éxodo 19, del 9 al 13, nos habla de esto que les acababa de decir, de que si hacían algo para tratar de acercarse a Dios, se morían. Recuerden ustedes también que ya una vez establecidas las leyes, establecido en el pueblo, se forma el tabernáculo, Moisés lo construye con todo lo que el pueblo da, y se crea un lugar santísimo, se construye un lugar santísimo, donde en el tabernáculo pues las mujeres podían llegar hasta cierto lugar, los extranjeros hasta más atrás, los hombres hasta otro lado, los sacerdotes hasta otro lado, y solamente una vez al año una persona privilegiada, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Y tenía que entrar amarrado del tobillo ahí con un mecate, porque si tenía un pensamiento impuro, no se había lavado bien, o eso, caía fulminado al entrar. Y como nadie más podía entrar, porque el que entrara también se moría, pues lo jalaban hasta sacarlo del lugar santísimo. Y las personas que intentaban acercarse a Dios
sin las prescripciones que Dios les dijo, morían en el acto. Y pienso en los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes entraron y ofrecieron fuego extraño al Señor. ¿Y qué les pasó? Cayeron fulminados, murieron quemados por ese mismo fuego. Pienso en Datán, en Coré, en Abiram, quienes intentaron ejercer como sacerdotes del Dios Altísimo y entrar a su presencia. ¿Y qué les pasó? La tierra se los trajo. En la cultura pues judía, si algo sabían era que Dios era inaccesible y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, tras una purificación muy especial para salir rápidamente. Así que acceso era una palabra que no se usaba mucho. Hermanos, ¿pero qué creen que pasa? Hoy en día la gente también sabe que no tiene acceso, porque son pecadores. Pero el problema es que buscan mediadores, buscan otros caminos para llegar a Dios. Y ahí están las reliquias de los santos y las intercesiones y todas las religiones falsas que tratan de tener caminos alternativos a Dios, porque saben que no tienen acceso. Pero la muerte de Cristo cambió eso. ¿No es maravilloso? Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 4, 18 dice: acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo. En Mateo 27, 51 dice que cuando Jesús fue crucificado y murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se partió de arriba a abajo para darnos acceso al lugar santísimo. Así que Hebreos 4:18 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia. Así que antes, si te acercabas a Dios, no encontrabas ni gracia ni misericordia, encontrabas muerte. Pero hoy, gracias a la obra de Cristo, encuentras gracia y misericordia. Jeremías 32 encontramos una gran enseñanza que refleja este nuevo pacto. Dice: serán mi pueblo y yo seré su Dios. No me apartaré de ellos para hacerles bien, sino que pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y dice Dios: yo seguiré bendiciéndolos. Y dice ahí: ellos se acercarán a mí. Hebreos 10:9 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por eso celebramos la Santa Cena hoy, por el camino nuevo y vivo, porque Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿No es maravilloso este exceso, hermanos? Sabemos que la gracia es un favor inmerecido, que si tuviéramos que definir la gracia diríamos que es el favor inmerecido de Dios, por el cual nos salva y nos hace justos únicamente por su amor soberano, no por nuestra dignidad y a pesar de nuestro pecado, y gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Esto es decir, hermanos, Jesucristo, Dios nos salva por gracia. No tuvimos nada que ver, y una vez que entramos en esa gracia, permanecemos en la gracia. Así que permanecer en la gracia es fundamental, porque significa que nos da lo que no merecemos. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la obra sacerdotal de Jesucristo.
Cuando entramos y permanecemos en la gracia, y ese es el perdón continuo, gratuito e inmerecido de Dios por nuestros pecados. Es como que estemos rodeados por una burbuja de gracia. La gracia es lo que nos perdona y es lo que nos puede hacer que no volvamos a caer. Así que permanecemos en la gracia, que para mí también es una especie de custodia, cuidado, seguro. Pero además permanecemos, hermanos, porque es lo que Juan 15 quiso decir cuando habla de permanecer en Cristo. Y Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué gran pensamiento, hermanos, porque no importa el pecado. Hebreos 10:10 dice que hemos sido santificados para la ofrenda del cuerpo de Jesús, una vez y para siempre. No es como el antiguo sacerdocio, donde cada sacerdote ministraba diariamente ofreciendo los mismos sacrificios sin poder quitar el pecado. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, nos ha santificado. Pero el corolario de todo esto, el golpe de gracia, por decirlo así, está en Romanos capítulo 8, versículo 31. Y fíjense lo que dice. ¿Qué diremos a esto? ¿Cuál sería la respuesta? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en paz con Dios, ¿quién contra nosotros? Me acuerdo un día que estaba un sobrino mío, más chico que Jorge, estaba yo en el kinder, primero, primario. Jorge tal vez ya estaba en secundario. Y tuvo un pleitillo por ahí, mi sobrino con alguien. Y entonces, al verse impotente y tal vez agredido por alguien más, fue y le dijo: pues te voy a echar a mi primo, que está en sexto. Y así nosotros, hermanos, estamos en paz con Dios. Podemos sentarnos y decir: a ver, ¿quieres meterte conmigo? Mira, ahí está arriba. Aviéntate a ver cómo te va. Porque estamos en paz con Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién más grande que Dios puede cambiar esto? Nadie, hermanos. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, si Dios nos dio lo mejor que tenía a su Hijo, hermanos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si nos dio el don supremo de su Hijo para redimirnos, ¿no creen que dará lo que sea necesario para guardarnos, para cuidarnos, para que permanezcamos en Él? Y luego dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es quien nos justificó, el juez mismo que condena el pecado, nos justificó, nos perdonó, ¿quién nos va a poder acusar? Si Cristo fue quien murió y resucitó por nosotros y está a la diestra de Dios, quien intercede por nosotros, que es nuestro abogado defensor, ni siquiera va a haber quien nos acuse, hermanos. El juez que dijo que hemos sido liberados del juicio nunca va a revocar su veredicto. No hay tribunal superior a ese juez. Me da risa aquí la justicia en México, porque comienzan con un juicio en el no sé qué de lo civil y se va al del distrito y luego al del circuito y luego al no sé qué, y hasta que llega hasta la Suprema Corte de Justicia después de 25 años. Y la Suprema Corte de Justicia, que nada más son, creo que 8 o 9, tienen
edificios acumulados de juicios. Nunca van a poder resolverlos. Pero aquí el juez supremo nos dio un don supremo en su Hijo para redimirnos. Hermanos, nos da esos dones para protegernos y para que permanezcamos. Así que, hermanos, estos dos eslabones son los que ahorita nos sostienen. Y sosténganse de ellos en esta semana. La próxima veremos los otros 4. Así que el estado de paz con Dios y el estado de permanecer en la gracia no es precario, hermanos. Estamos en terreno firme. Él nos sostiene. Este es el lado maravilloso. Lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer, perseverar. Tenemos que andar en obediencia. Parte de la protección de Dios consiste en capacitarnos por su Espíritu para andar en obediencia. Esto es muy importante. Así que cuando veamos a alguien que creen que es cristiano y que de repente se aleja por completo, créanme, hermanos, no es que haya perdido su salvación. Dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí están los 12 hermanos. Quien no tiene estos 12, uno de ellos, pues no puede estar. ¿Por qué? Porque Dios no solo guarda a los suyos de su lado, sino que implanta el Espíritu en ellos y les da poder por medio de su Espíritu para perseverar y andar en obediencia. Así que si quieren atacar a la seguridad de un creyente, están atacando en primer lugar a Dios, porque están diciendo que Él cambió su veredicto. En segundo lugar, si atacas a Cristo, dices que su obra en la cruz fue insuficiente, que su obra como sumo sacerdote no puede sostenernos. Y si atacas al Espíritu Santo al decir que es insuficiente para que el creyente persevere, es desacreditar a toda la Trinidad e implica negar la seguridad del creyente. Yo espero que esto nos ayude a sostenernos. De estos 2 eslabones, cuando menos les digo, esta semana. La próxima veremos los siguientes 4. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos sostenernos, Señor, de estos eslabones a ti, Padre. Gracias porque estamos encadenados a ti, Señor. Gracias por esa paz que tenemos. Gracias porque ya la guerra ha cesado con nosotros, Señor, y tú ya no eres nuestro enemigo, sino que ahora es nuestro Padre, Señor. Nos has reconciliado, nos has adoptado, nos has hecho hijos tuyos, Padre. Y también nos has sostenido y nos mantienes, Señor, en tu gracia. Nos mantienes, Señor, en tu trono. Nos mantienes con acceso libre, Señor, a tus puertas, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la paz. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por estas 2 grandes y maravillosas enseñanzas. Permite que podamos seguir aprendiendo tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.